Cásate virgen y nunca te dejarán. La peor mentira inventada, yo creo que fueron los hombres. Dije, yo creo. Y ahí estaba yo, después de 4 años divorciada, y adivinen, ya no era virgen. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién va a recogerme? ¿Será que ya me dejó el tren? Y arranca la aventura de tener 23 años, 2 niños, madre soltera, un empleo con mucha responsabilidad y estudiaba mi carrera de administración de empresas en la noche. Con mucha incertidumbre, sin embargo, como salí de casa a los 14 años a vivir con familiares, ya que mi papá decía que yo podía conseguir un marido con dinero, a los 16 años ya vivía sola. Por lo tanto, la adversidad fue parte de mi vida desde muy niña, así que ser fuerte y trabajar duro era algo que yo sabía hacer muy bien. No tenía dónde irme con los niños. Mucha gente tiene a los padres, la casa donde puede irse. Yo no tenía esa suerte. Tuve que buscar un apartamento e irme con ellos. Tampoco tenía idea cómo iba a ser mamá. Lo que no te dicen es que serás empleada doméstica, chofer, doctora, psiquiatra, guía espiritual y, por supuesto, banco, entre muchísimas cosas. Los cambios de escuela y empleada doméstica eran el pan de cada día. Siempre recuerdo, mientras mis hijos estudiaban, empecé a trabajar en una embajada. Recuerdo que el primer día tuve que ir a la administración a pedir un vale de $20. El administrador me miró y me dijo, ¿está en la olla? Quiso decir, está limpia, no tiene dinero. Y yo con muchísima pena tuve que decirle que tenía 2 niños pequeños en casa y que requería comprar alimentos. Cuando eres joven haces cosas que crees que están bien, porque quieres proteger a tus hijos. Los cambié 5 veces de escuela, ya que si una maestra molestaba a uno de mis hijos, ya esa era mi enemiga. Por más de 10 años dormimos juntos en la misma cama. Yo no me casé nuevamente porque tenía miedo de que alguien viniera y dañara lo que juntos habíamos construido. Algunos de los recuerdos que tengo es cuando no tenía el dinero para comprar la leche de mi hija. Ella lloraba en las noches, yo también. Sabía que tenía que esperar hasta la quincena para poder comprarla. Tener que medir la comida de tus hijos es algo que no le deseo a nadie. Tenía que llevar también a mi niño de 4 años al médico para que superara el divorcio y la separación de su papá. Y él siempre me preguntaba, mamá, ¿me llevas al médico porque estoy loco? Tuve que trabajar fuertemente en él para que superara toda esa situación. Cuando te preguntan por qué las mujeres sobrevivimos al divorcio, es porque no podemos poner en riesgo a nuestros hijos. Si fallas un día, pones en peligro todo lo que has venido trabajando. Que si pude haberlo hecho mejor, a veces me preguntan. Claro, con más experiencia, pero con 23 años hice todo lo que pude. Y creo firmemente que fue un buen trabajo, sobre todo por lo que se le exige a la mujer. Ser buena madre, buena esposa, trabajar, verse bien, saber cocinar, etc. Según el Banco Mundial, dice que en Latinoamérica, las estadísticas, hay un índice enorme de madres solteras y divorcio, como es el caso de Brasil, con una tasa de mujeres de más de 108 millones, más de 60 millones son mujeres, 11,5 son madres solteras. En muchas ocasiones eso significa madres con niños pobres. Mientras criaba a mis hijos, terminé mi carrera, estudié más de 10 certificaciones internacionales en programación neurolingüística, servicio al cliente, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Escribí un libro, estoy escribiendo otro y me dedico a dar capacitaciones a mujeres sobre negocios y familia. Mis hijos son grandes profesionales hoy. Son hijos amorosos, respetuosos de sus padres y del prójimo. Ellos sí se casaron. Ustedes pueden creer,
Después de todo lo que hice por ellos. Se fueron un día y me dijeron, mamá, chao. Sin naves para quemar, ni tiempo para llorar, es un reto para valientes. Si estás en esta situación y dudas de lo que estás haciendo y de todos los logros que has tenido hasta ahora, te hago una pregunta. ¿Puede la adversidad ser la llave maestra para llevarte a dar el siguiente paso?